Desde hace mucho, la gente cuenta historias sobre hechos tan fantásticos que parecen increíbles. Ya sean casos de histeria colectiva, apariciones en edificios antiguos o desapariciones sin resolver, estos hechos nunca se han explicado y podrían seguir desconcertándonos siempre. Número 10. En 1799 era común que los niños trabajaran. Nadie le dio importancia cuando un representante de una fábrica de algodón inglesa fue al casa de trabajo de St. Pancras en Londres a buscar niños para trabajar en la fábrica. Aseguró que los niños que trabajaran allí serían bien tratados y podrían enviar dinero a sus familias, una oferta irresistible porque el trabajo era escaso y mal pagado. Hasta 80 niños se inscribieron para el trabajo y firmaron contratos que los obligaban a cumplir con sus deberes en la fábrica hasta que cumplieran 21 años. Para muchos, esto implicaba permanecer en la fábrica hasta por 14 años. No solo el pago era mucho menor de lo que les habían prometido, sino que las tareas que se les pedía realizar eran extremadamente peligrosas. Muchos niños trabajaban como recolectores, arrastrándose bajo las máquinas para recoger algodón caído y hilo roto. También se les exigía trabajar 12 horas al día y a menudo tenían que quedarse en la fábrica después de terminar la jornada para limpiar la maquinaria que se usaba, mientras que los adultos que trabajaban ahí podían irse a casa con sus familias. Muchos trabajadores terminaban sordos por el ruido de la maquinaria. Las condiciones terribles en estas fábricas hacían que muchos se enfermaran permanentemente, pues no podían pagar atención médica adecuada. Estos relatos hoy nos parecen horribles, pero ese trato era común desde hacía décadas y se consideraba normal en esa época. Es probable que los niños en estas fábricas hicieran travesuras para distraerse de las malas condiciones. Esto probablemente causó el extraño suceso en una fábrica de algodón en Lancashire en 1787. El 15 de febrero de ese año, una niña de la fábrica quiso bromear con una compañera. Atrapó un ratón corriendo y lo soltó cerca de la mujer, quien, según algunas fuentes, les tenía pavor a los roedores. Se asustó tanto que empezó a tener una convulsión que continuó durante horas. Se recuperó y la mandaron a casa a descansar, pero el caso apenas empezaba. Al día siguiente, 3 empleados más sufrieron ataques similares sin causa. Al día siguiente, 6 personas más convulsionaron. Sin saber qué hacer, los dueños de la fábrica cerraron el negocio cuando la gente de la zona empezó a especular que algo siniestro estaba ocurriendo en la fábrica. El Dr. William St. Clair fue llamado al molino y se sorprendió al ver a 24 personas con convulsiones. Este caso era más extraño porque al menos 5 afectados de una fábrica a 8 kilómetros tenían los mismos síntomas. Logró controlar la situación calmando a los pacientes y concluyó que estaban sufriendo algún tipo de histeria o ansiedad. El caso nunca se explicó completamente y hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo la reacción de una mujer a una broma se transfirió a al menos 30 personas más, algunas de las cuales ni siquiera habían oído hablar del incidente inicial. Número 9. La expedición de Lewis y Clark fue realizada por el capitán Meriwether Lewis y el teniente William Clark y comenzó con el objetivo de explorar la compra de Luisiana, así como el noroeste del Pacífico. Este viaje llevó a la expedición, compuesta por alrededor de 50 hombres, a recorrer una distancia de aproximadamente 8,000 millas desde San Luis, Missouri, hasta el Océano Pacífico y de regreso, siguiendo el río Missouri. Durante el recorrido, registraron la fauna, flora y detalles de los habitantes nativos encontrados. El viaje resultó en el descubrimiento de muchas plantas y animales diferentes, pero para cuando terminó, se habían documentado un total de 178 plantas nuevas y 12 animales, incluyendo el oso grizzly y el perrito de las praderas. Durante su estadía en la naturaleza, el grupo siempre tuvo comida y agua, gracias a las manadas de búfalos y la recolección de bayas y tubérculos. Durante esos 2 años hubo momentos difíciles por disentería, picaduras de garrapatas y lesiones, pero todos volvieron sanos salvo un hombre, que no regresó por apendicitis. Por todos los relatos, la expedición fue un rotundo éxito, ya que el grupo también logró contactar con algunas tribus nativas en esas zonas y comenzó a establecer relaciones diplomáticas con sus jefes. Pero hubo un incidente que desconcertó al grupo y sigue sin explicación.
El 4 de julio de 1805, mientras transportaban botes y suministros en Great Falls, decidieron celebrar con un banquete y baile esa noche. Al llegar, los hombres notaron un ruido extraño que, según el diario de Lewis, venía del noroeste. Dijo que sonaba como el disparo de una pieza de artillería de unas 6 libras, pero no hallaron su origen. Al principio, cuando algunos de los hombres le contaron sobre el ruido, creyó que probablemente habían escuchado truenos a lo lejos, pero cuando prestó mucha atención, estuvo de acuerdo en que sonaba como el disparo de artillería. Se quedó quieto una hora en las llanuras y escuchó el sonido 2 veces más. Vio que el cielo estaba despejado, descartó un trueno y señaló con su brújula de dónde venían los sonidos. A veces oía 1 o 2 estruendos en mucho tiempo, y otras veces 6 o 7 seguidos. Además, los ruidos podían escucharse en cualquier momento, ya fuera de día o de noche, y parecía no haber ninguna razón o patrón para ello. Recordó que los miembros de la tribu nativa americana Minatari habían hablado de estos sonidos, pero los hombres desestimaron sus afirmaciones hasta que ellos mismos se encontraron con el fenómeno. Como tenían un horario que cumplir, la expedición no tuvo tiempo de investigar, pero los viajeros que pasaron por la zona después también reportaron haber escuchado los mismos sonidos y nunca se han explicado. Número 8. Los casos de Jack el Destripador son de los crímenes sin resolver más famosos de la historia. Desde 1888, cuando se cometieron estos crímenes, historiadores y aficionados al crimen han hecho todo lo posible por identificar la verdadera identidad de Jack el Destripador, pero nadie ha podido averiguar de manera definitiva quién era. A lo largo de los años se han sugerido muchos sospechosos, y aunque muchos ciertamente encajan con la descripción de esta figura misteriosa, es prácticamente imposible probar que alguna persona en particular fue el culpable. No solo por el tiempo transcurrido, sino también por falta de pruebas y testigos. Testigos describieron al culpable de aproximadamente 1.68 metros de altura y de apariencia respetable. Indicaron que tenía entre 30 y 40 años, bigote castaño y vestía abrigo oscuro con gorra de cazador o bombín. Varios testigos pensaban que era médico o tenía profesión similar y muchos historiadores coinciden por la forma en que ocurrieron los crímenes. El hombre que al menos por un tiempo fue considerado sospechoso fue Thomas Cutbush, quien fue descrito como un individuo extraño y de naturaleza violenta. Durante los crímenes de Jack el Destripador, solía verse en Whitechapel, al este de Londres, aunque vivía en Kennington, al sur. Era oficinista, y al iniciar los crímenes de Jack el Destripador, Cutbush tuvo problemas mentales. A veces regresaba a casa tras deambular toda la noche, y testigos vieron su ropa llena de lodo o material biológico. Comenzó a decir que su doctor quería envenenarlo. Tras pedir ayuda a un abogado, pensó que también conspiraba contra él y cambió de opinión. Se hizo evidente que su cordura estaba en juego, así que fue a una clínica en Lambeth, pero no pasó mucho tiempo antes de que lograra escapar gracias a un asistente que no estaba prestando atención. Se cubrió el rostro de lodo a modo de disfraz y a medianoche hirió a una mujer en un ataque frenético. Fue arrestado gracias al testimonio de un testigo del incidente, pero no pudo ser encarcelado ya que se determinó que estaba loco. Fue enviado al manicomio de Broadmoor, donde según los guardias parecía aturdido e incoherente. Seguía quejándose de la conspiración y a veces no comía por pensar que la comida estaba alterada. Amenazó a varios pacientes y una vez atacó a un guardia sin motivo. Después de una visita de su madre en abril de 1903, ella intentó besarlo para despedirse, pero Cutbush inmediatamente intentó morderla y luego lanzó una andanada de amenazas contra ella sin motivo alguno. Por un tiempo se sospechó que él era Jack el Destripador, ya que coincidía con la descripción y los crímenes pararon cuando fue internado. Muchos historiadores pensaban que no fue acusado porque era sobrino del superintendente Enrique Cutbush y un escándalo arruinaría su carrera. Esta teoría nunca se ha probado. Aunque quizás nunca sepamos quién fue Jack el Destripador, Cutbush es un gran sospechoso. Número 7. Plastech es una mansión jacobea construida para Sir John Trevor en 1610 en Flintshire, norte de Gales. Trevor vivió en la casa hasta su muerte, 19 años después, tras el fallecimiento de su esposa, Lady Margaret Trevor, en 1643. La casa quedó desocupada durante la Guerra Civil Inglesa.
El edificio fue saqueado 2 veces y décadas después funcionó como tribunal. La casa estuvo desocupada hasta principios del siglo XX, cuando la familia Trevor la recuperó y en la Segunda Guerra Mundial fue campamento de soldados. Tras la guerra, la vendieron a una subastadora y la hicieron almacén, lo que aceleró su deterioro. En 1950 se sugirió que el edificio debía ser demolido, ya que se había vuelto inseguro, pero esto no se hizo. En 1986, Cornelia Bailey la compró y restauró. Con los años, la casa obtuvo mala fama por sucesos extraños y avistamientos, y muchos creían que todo inició con Dorothy, la hija de Trevor. Ella se enamoró del hijo de un granjero, pero sus padres no aprobaban que estuviera con alguien de menor posición. Les prohibieron verse, pero siguieron viéndose en secreto y decidieron fugarse. Durante varios días, Dorothy llevaba piezas de sus joyas al jardín, donde colocaba los objetos en una caja que enterraba junto a un pozo. La noche antes de huir, Dorothy fue al jardín por las joyas que pagarían su boda. Resbaló y cayó al pozo, y vecinos aseguran oír a su espíritu caminar por la A541, la carretera más cercana a la mansión. En algunas ocasiones, los conductores se detienen al darse cuenta de que atropellaron a alguien con su auto, solo para descubrir que la figura había desaparecido misteriosamente. Dicen que el joven que nunca supo el destino de Dorothy y pensó que lo abandonó, a veces camina por la zona aunque murió hace siglos. Testigos afirman haber visto el espíritu de Elizabeth Frances Trevor Roper, quien vivió una tragedia. Ella se enamoró de él, pero su familia decidió hacer un duelo para decidir con quién debía casarse. El hombre que ella amaba perdió el duelo y suele correr tras su espíritu, sujetando la herida en el hombro. Se dice que esta escena se repite una y otra vez, lo que lleva a muchos a creer en los rumores de que la mansión está embrujada. Se dice que varios espíritus más habitan la casa. El juez Jeffries, que fue Plastak, ha sido visto en la propiedad y se dice que su espíritu está inquieto por sentimientos de culpa. Algunos visitantes reportan escuchar el sonido de un hombre lamentándose y se piensa que este es el espíritu de John Trevor Quinto, quien vivió en la casa a mediados del siglo XVIII. Se dice que hasta 15 espíritus pueden verse en los pasillos de la casa y en sus terrenos, y hoy es una atracción embrujada para quienes se atreven a visitarla. Número 6. A menudo se ha reportado que durante tiempos de guerra, soldados y civiles vieron luces extrañas en el cielo que no pudieron explicar. Pero un incidente que ocurrió en la frontera entre Afganistán y Pakistán en 2020 ha dejado pocas dudas en la mente de los ufólogos de que una nave extraterrestre estuvo presente durante la guerra en Afganistán. Personal militar de Estados Unidos vio el objeto extraño y lo grabó en video, hecho público en 2025. Los periodistas Jeremy Corbell y George Knapp lo hicieron público y el Departamento de Defensa emitió un comunicado sobre el incidente. Afirmaron que el objeto del video era distinto a naves filmadas antes. Normalmente, los objetos tenían una forma alargada como de pastilla de menta, mientras que los de este video tenían una forma clásica de platillo volador que usualmente se muestra en las películas, aunque objetos similares ya habían sido vistos en el cielo en el pasado por miembros del público. Usando este video como referencia, se determinó que la nave medía entre 200 y 400 metros. Sin embargo, esto es solo una estimación, ya que el objeto entraba y salía de las nubes durante la grabación, dificultando medirlo con precisión. Los investigadores aseguraron que descartan que el objeto sea un artefacto de la cámara por su forma innegable. Consideran que poder moverse tan rápido y cambiar de dirección en ángulos agudos, incluso en reversa sin aviso, indica que es más avanzado que cualquier aeronave terrestre. Estos mismos expertos pasaron alrededor de 2 años estudiando las grabaciones y, en su opinión, es completamente genuino. La película también se envió a varios otros investigadores, quienes coincidieron con esa opinión. Después, funcionarios del gobierno involucrados en programas de ovnis confirmaron la autenticidad de las grabaciones. Agregaron que las grabaciones, clasificadas como secretas, no debían divulgarse al público. Las investigaciones revelaron que el objeto fue visto y grabado en una misión de reconocimiento a gran altitud en la frontera entre ambos países, usando imagen térmica que mostró una firma de calor anormal.
Una nave común habría mostrado calor por su propulsión, pero este objeto nunca lo emitió, haciendo creer a los expertos que lo movía una fuerza desconocida. Además de la grabación original, se publicaron 2 clips mejorados para mostrar más claramente la nave en forma de disco. Un ufólogo dijo que jamás vio un objeto circular en grabaciones militares sobre fenómenos aéreos no identificados, por eso esta grabación es revolucionaria. Además, dijo que la maniobrabilidad de la nave superaba todo lo que había visto. También le sorprendió que no emitiera calor al volar entre las nubes y sugirió que tal vez no era un disco, sino una nave con forma de orbe. El que los militares llamaran al objeto un disco hace que muchos crean que es una nave con forma de ovni, no un orbe. Después de que se publicó el video, muchos expertos pidieron que el gobierno respondiera y finalmente compartiera con el público la información que habían reunido sobre este extraño fenómeno. Número 5. En 1983, una escuela en Cisjordania, a orillas del río Jordán, en Palestina, fue escenario de un hecho extraño. Eso dejó perplejos a los expertos, quienes buscaban la causa de que 900 personas tuvieran los mismos síntomas sin explicación. El incidente comenzó el 21 de marzo de ese año cuando 32 alumnas de una escuela en el pueblo de Arabe empezaron a quejarse de que se sentían mareadas, con náuseas y sufrían de fuertes dolores de cabeza. Poco después, algunas chicas se desmayaron, pero los maestros no sabían la causa. Tampoco pudieron medir cuánta náusea, mareo o dolor sentía cada paciente, ya que estos síntomas no eran cuantificables. La escuela decidió llamar a profesionales médicos que acudieron rápidamente al lugar. Una vez allí, tomaron muestras biológicas de cada uno de los sujetos y luego fueron enviadas a un laboratorio para pruebas y análisis. Cuando se recibieron los resultados, no mostraron ninguna anomalía en el organismo de ninguna de las chicas, y los expertos no pudieron ofrecer una explicación plausible de lo que había sucedido. Varias pacientes fueron hospitalizadas, pero los médicos no hallaron la causa de los desmayos. Luego se tomaron muestras en varias áreas de la escuela, ya que las pacientes pudieron haber estado expuestas a algún químico o bacteria peligrosa. Por un corto tiempo, se encendieron las alarmas cuando se encontró un polvo amarillo no identificado en el alféizar de una ventana, pero las pruebas demostraron que era polen que había sido arrastrado por el viento, algo que, según se informa, es bastante común en la zona en esa época del año. Las pruebas no detectaron químicos inusuales y los investigadores regresaron al inicio. El incidente parecía aislado, pero luego más personas llegaron a hospitales con los mismos síntomas. En el transcurso de 14 días, hasta 900 personas fueron tratadas por la misma condición, aunque se desconocía la causa. La mayoría de los pacientes eran adolescentes, aunque algunos soldados israelíes también fueron tratados por mareos y desmayos. Esto aumentó las tensiones en Cisjordania, pues el gobierno palestino sospechaba que se usó un arma prohibida para expulsar a los residentes. Las mismas acusaciones se hicieron del lado israelí, ya que los funcionarios especulaban que el arma se había utilizado para incitar manifestaciones y otros disturbios. Funcionarios de salud israelíes investigaron el incidente, pero no hallaron la causa de los desmayos. Se sugirió que un factor ambiental era responsable. Después, se informaron incidentes similares en Jenin, a unos 64 kilómetros del sitio original. Al no encontrar otras explicaciones, los expertos empezaron a especular que una forma de histeria colectiva era la responsable, ya que hasta 900 personas se vieron afectadas. Se halló que incidentes similares en otros países se debieron a altos niveles de estrés. Esto explicaría cómo pacientes de diferentes áreas, a kilómetros de distancia, comenzaron a experimentar síntomas al mismo tiempo y por qué no se pudo encontrar una causa orgánica para el incidente. Algunos expertos siguen siendo escépticos respecto a la teoría de la histeria colectiva, ya que nunca se ha encontrado evidencia sólida de que exista. Pero al no encontrarse pistas, la patología parece ser la explicación más plausible. Número 4. Muchos conocemos Wanderlust como el fuerte deseo de viajar y explorar. Para Jean-Albert Darras, la frase tuvo otro significado en la década de 1860. Darras nació en Burdeos, Francia, en 1860 en una familia que trabajaba en una compañía de gas por generaciones. Su infancia fue extraña, su padre, hipocondríaco y con sífilis, y su madre murió cuando él tenía 17 años.
Cabe señalar que cuando tenía 8 años, Dallas se cayó de un árbol y se golpeó la cabeza mientras jugaba, sufriendo una fuerte conmoción cerebral. Comenzó a tener migrañas fuertes, lo que podría estar relacionado con los extraños incidentes posteriores. 4 años después, empezó como aprendiz en la compañía de gas. Al principio todo marchaba bien, pero un día desapareció y su familia lo buscó desesperadamente. Su hermano fue a un pueblo cercano y lo halló con un vendedor de paraguas, notando que Dada actuaba extraño, como en trance. Cuando sacudió al chico para que volviera en sí, parecía como si hubiera despertado de un sueño y no podía recordar cómo había terminado donde estaba. No recordaba haber conocido al vendedor de paraguas ni haber cargado los paraguas durante kilómetros hasta el pueblo vecino. Esto marcó el inicio de un patrón alarmante en Dallas. Frecuentemente se desmayaba y despertaba lejos de casa sin recordar cómo llegó. En algunas ocasiones recobraba el sentido y se daba cuenta de que había abordado un tren y se dirigía a una ciudad que nunca había visitado antes. En otras ocasiones despertaba en una celda de la cárcel o en una banca de parque, confundido y desorientado. Durante varios de estos extraños incidentes, viajaba a distancias tan grandes que no tenía suficiente dinero para regresar a casa y tenía que buscar trabajo para ganar el dinero del pasaje de tren de regreso. En uno de esos episodios, fue arrestado como trabajador indocumentado en Francia. Sus compañeros de trabajo notaban que durante algunos de sus turnos simplemente se iba sin rumbo y no podían entender cómo lograba no ser despedido. Estuvo varias temporadas en centros de salud mental, pero nunca se indicó que requiriera tratamiento específico. Lo más alarmante fue en 1881 cuando se unió al ejército francés. Luego cambió de opinión y desertó, y confundido viajó a Moscú pasando por Praga, Berlín y Posen. Cuando llegó a Prusia, fue atacado por un perro y hospitalizado, pero gracias a su reputación de nihilista, fue arrestado. 3 meses después lo enviaron a casa y volvió a trabajar en la fábrica de gas. En 1886, Dallas obtuvo respuestas tras ser diagnosticado con drumomanía por un médico. Quienes la sufrían sentían un impulso incontrolable de viajar, y pronto más pacientes recibieron el mismo diagnóstico. Curiosamente, solo los hombres resultaban afectados, todos de hábitos sobrios y de ingresos modestos, aunque no eran pobres. Se cree que la condición forma parte de una enfermedad mental más amplia, pero sigue sin comprenderse completamente pese a años de investigación. Número 3. Al pensar en las Banshees, solemos imaginar una criatura aterradora gritando en un bosque oscuro, aterrorizando a quienes la oyen. En 1801, Sir Jonah Barrington, político irlandés, encontró lo que algunos llaman una Banshee diferente. Estos eventos narrados en sus memorias nunca fueron explicados. Aunque Barrington era conocido por tener muchas aventuras y encuentros extraños en su vida, los eventos de una noche en particular fueron, sin duda, los más extraños. En 1801, 29 años antes de publicar sus memorias, él y su esposa viajaron de Dundran, condado de Wicklow, al castillo de Dublín y se encontraron con el primer barón Rossmore, Robert Cunningham. Organizaba fiestas en su finca de Mount Kennedy y esta vez insistió en que los Barrington asistieran. Aceptaron y fueron a su casa al día siguiente. Tras cenar y tomar unas copas, la pareja se acostó cerca de medianoche. Durmieron unas 2 horas, pero luego Barrington despertó por un sonido extraño que primero confundió con música suave de un origen desconocido. Notó que no sonaba como instrumento ni voz humana y solo se oía en ráfagas cortas al inicio. De pronto, su corazón se aceleró sin razón aparente. Mientras buscaba el origen, el sonido parecía desvanecerse hasta que apenas era audible, pero luego, como si fuera un crescendo, se hizo cada vez más fuerte y el tono parecía casi suplicante. No logró saber de dónde venía y decidió despertar a su esposa. Ella también lo escuchó y caminaron a la ventana con vista al jardín para ver si notaban algo inusual. Se sorprendieron al darse cuenta de eso. El ruido venía del césped bajo la ventana y una sirvienta fue enviada a investigar, pero se asustó y se negó. El sonido duró 30 minutos y luego cambió de repente. Barrington escribió que el tramo de césped parecía suspirar con desánimo y podían escuchar el sonido de llanto proveniente de ese mismo lugar antes de que una voz comenzara a gritar: «Rossmore, Rossmore, Rossmore». Sin aviso, la voz se silenció y, aunque asustados, la pareja regresó a la cama.
Esto no fue el final, pues despertaron con noticias inquietantes. Alrededor de las 7 a.m., uno de los sirvientes llamó a la puerta de su habitación y un nervioso Barrington respondió, todavía pensando en los extraños sucesos de unas horas antes. Para su consternación y confusión, le informaron que su amigo el barón Rossmore murió repentina e inexplicablemente cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando se oyó la voz que lo llamaba. Como estaba sano y de buen ánimo, nunca se supo la causa de su muerte, lo que hizo pensar a algunos que la Banshee que se oyó esa noche sabía su destino o fue responsable, aunque esto nunca se comprobó. Número 2. Por lo general, cuando alguien lanza una maldición contra otra persona, es por rencor, venganza o simple malicia. Pero en el caso de un hombre llamado John Newton, él hizo una declaración similar en un esfuerzo por demostrar su inocencia de un crimen que no cometió. Newton, originario de Gales y el Reino Unido, viajó en 1819 a Montgomery para trabajar como administrador de la granja de una viuda y su hija en una granja. Este título lo hacía responsable de administrar la granja, supervisar a los trabajadores y cubrir las necesidades financieras de la viuda y su hija. Él tomó el trabajo con entusiasmo y era muy dedicado. Pasaba casi todo su tiempo en la granja y rara vez iba al pueblo, así que tenía poco tiempo para hacer amigos, aunque tampoco le interesaba. A veces asistía a ferias para comprar y vender productos, y cada domingo iba a la iglesia local. Al poco tiempo, los residentes de la zona empezaron a sentir curiosidad por Newton, y dos hombres en particular comenzaron a molestarse por su presencia en la comunidad. Uno de los hombres obtendría la granja si la viuda fracasaba financieramente, pero el esfuerzo y éxito de Newton arruinó sus planes. El segundo hombre se había enamorado de la hija de la viuda y tenía la intención de pedirle matrimonio, pero pronto se enteró de que ella había desarrollado sentimientos por Newton en su lugar. Ambos hombres comenzaron a guardarle rencor a Newton y buscaron deshacerse de él. Idearon un plan y denunciaron falsamente a Newton como asaltante de caminos ante la policía. Como ambos eran miembros respetados, la policía les creyó y Newton fue detenido poco después. Afirmó que no necesitaba cometer esos crímenes porque tenía buena situación económica, pero lo ignoraron. Fue encarcelado y, en su juicio, ambos acusadores testificaron en su contra. Afirmaron que no había duda de que Newton cometió un asalto en los caminos y sin asesoría legal tenía pocas opciones de evitar la prisión o algo peor. El juez ignoró la insistencia de Newton sobre su inocencia y lo declaró culpable rápidamente, aunque no había pruebas de que hubiera cometido ese delito u otro en la zona. Con su destino decidido, el juez preguntó a Newton si quería decir algo antes de la sentencia. Él respondió que, para probar su inocencia, no crecería hierba sobre su tumba durante el primer año tras su muerte. El día de la ejecución, el cielo se oscureció repentinamente y se veían relámpagos y se oían truenos a kilómetros de distancia, aunque la mañana había sido soleada. Algunos pensaron que era el fin del mundo, otros recordaron la predicción de Newton y creyeron en su inocencia, aunque ya era tarde. Se dice que la vida de sus dos acusadores empeoró desde entonces. Uno cayó en el alcoholismo y el otro se fue consumiendo por una causa desconocida. No creció pasto sobre la tumba de Newton por 65 años y cuando apareció tomó forma de cruz. Número 1. Varias teorías intentan explicar lo que ocurrió con la tripulación del Cass-2 catamarán de 39 pies hallado a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral, Australia, en 2007. Des Batten, dueño del Cass-2, compró el barco en Perth y el 14 de abril planeaba volver allí con los hermanos Peter y John Tunstead. Cuando finalmente llegó el día, partieron con mucho ánimo desde Chute Harbour en Queensland, pero se vieron obligados a regresar cuando el equipo de GPS del catamarán comenzó a fallar. Como era el primer viaje largo de Batten con la embarcación, decidió verificar que todo el equipo funcionara antes de salir, pues él y los hermanos debían recorrer unas 3.500 millas náuticas. Esperaban que el viaje durara 2 meses y tras reparar el GPS, zarparon el 15 de abril. Durante 3 días, nadie supo de Batten ni de sus 2 tripulantes. El 18 de abril, un avión de Coast Watch avistó el Cass-2 a 100 millas al noreste de Townsville.
El piloto vio la embarcación a la deriva y lo reportó a las autoridades. Se informó al servicio de emergencias de Queensland y Corey Benson acudió a investigar con su equipo. Él subió primero al catamarán y lo que vio lo desconcertó. Las velas estaban rasgadas y el motor seguía en ralentí, lo que le pareció extraño porque no había nadie en la cubierta. Al bajar a la cabina, se confundió más porque no había tripulantes a bordo. Extrañamente, alguien había dejado una taza de café sin tomar sobre la mesa del comedor, junto con un periódico. Varias páginas del periódico estaban en el suelo. En una banca cercana, encontró prendas de ropa que pertenecían a los 3 hombres y notó que habían sido amontonadas en un solo montón antes de ser dejadas donde fueron encontradas. No había motivo aparente para que los hombres abandonaran la embarcación, pues funcionaba y tenían comida y agua suficiente para el viaje. Se sugirió que un raro incidente causó la desaparición de los 3 hombres. Se dijo que uno de los hermanos pescaba cuando su línea se enredó en la hélice del catamarán. Al intentar desenredarla, cayó por la borda y su hermano fue a ayudarlo. Al intentar subirlo, él también cayó al agua y Batten lo notó. Intentó bajar las velas para regresar por su tripulación, pero el viento cambió y la botavara lo golpeó, cayendo al agua. No pudo regresar porque el motor del Cas 2 seguía encendido y ya se había alejado. Las familias sospechaban que alguien abordó la embarcación, los atacó y luego los secuestró. Sin pruebas que respalden estas teorías, sigue siendo un misterio lo que pasó en el Cas 2 ese día. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.